Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, por favor, confirme si se me escucha claramente. Profesor, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. A ver, vamos a tener que esperar unos minutos, son 8 estudiantes que están en sesión, pero aprovechemos el tiempo para comentar respecto a la evaluación de la primera unidad. ¿Alguien tiene una opinión? ¿Nadie? Profesor, ¿nos va a dar el resultado de las notas? Sí, yo lo puedo publicar si desean, lo puedo decir, es decir, públicamente o de repente por otro medio, ¿no? Sin embargo, lo que es, digamos, constante en todos los casos son las notas no tan agradables, es decir, notas desaprobatorias. Entonces, por eso yo decía, ¿no? Se supone, se asume que ustedes han desarrollado el ejercicio y durante el tiempo que se les ha asignado y posteriormente, en los minutos posteriores, hubo llamadas, mensajes, etcétera, en sentido de que tenían complicaciones. Entonces me refería a esos comentarios.
Bueno, pues está pasando el tiempo, no hay ninguna opinión. 16 estudiantes están presentes. En lista aparece 18 más 11, son 29 tenían que estar. Apenas superamos el 50%, ¿no? De todas maneras, tenemos que conversar respecto al tema de la evaluación de la primera unidad. Los resultados son muy malos, a decir verdad. Fíjese, hay un 14, dos 8, un 10 y un 4, y un 6, y el resto es nada, cero. Entonces, revisando cada caso, la conclusión a priori es de que tuvieron complicaciones de diversa índole, de señal, de repente de inseguridad, de nerviosismo, etcétera, ¿no? El hecho es que el resultado es el que acabo de comentarles. En vista de ello y en coordinación con la dirección, tengo una propuesta, ¿no? Para tomarles un examen de recuperación, llamémoslo. Entonces yo quería saber si ustedes están interesados, ¿no? Por eso es que Sí, decía. profesor. Buenos días, profesor. Creo Bueno, que sería bueno que usted nos dé una recuperación. Yo estoy de acuerdo con eso. ya, muy bien. Bueno, La idea es pues, los problemas. Sí, escucho, Luz Pilar, escuchamos. A ver, parece que tienen complicaciones con el sonido. Usen el micrófono, por favor. Por el chat están saludando. Buenos días a todos nuevamente. profesor, buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí, Luz Pilar, te escuchamos. Yo también estoy de acuerdo con la propuesta que está haciendo, porque es lo que no creo que la mayoría llegar a terminar a resolver el examen. Ya, fíjese, voy a compartir el ejercicio, ¿ya? Para que vean lo sencillo que está. Supongo que después del examen ustedes han revisado y han llegado a la misma conclusión. ¿Listo? Pero igual, para absolver cualquier duda rápidamente, porque hoy día tenemos que desarrollar otro tema, ¿no? Aquí tengo el ejercicio que les he presentado para la evaluación. Entonces yo les había dejado este cuadro de datos. Luego, en la siguiente diapositiva les presenté este cuadro, pero solamente con esta columna de intervalo. Entonces lo que tenían que hacer es, ¿qué es lo que se solicitaba? Fíjese, se solicitaba, aquí está, que se determine la media aritmética y el resultado valía 6 puntos. La mediana, el resultado valía 4 puntos, la moda 4 puntos, rango 2 puntos y ancho de clase 2 puntos. En total, si pueden sumar, ahí hay 18 puntos y al final hay una nota que dice se considerará hasta 2 puntos por presentación y orden. ¿Listo? Entonces, ahí empezábamos. Estaba la regla clara. Ok. Entonces, lo que teníamos que hacer es proceder, ¿no? Tenía esta información y tenía el cuadro. Entonces, lo primero que tenía que hacer que en estos intervalos, ¿cuántos datos están en estos intervalos, en cada uno de los intervalos, en cada una de las clases, ¿no? Entonces, revisando los datos, se determina, fíjese, estamos 9 y 11, ¿ya? Que había 8 en la primera clase, 10 en la segunda, 7, así, hasta la última clase 2. Para comprobar si es que no se me ha ido algún dato, no lo he obviado, pues hago una suma
y el resultado es 50. Quiere decir que he considerado a todos los datos. Entonces ahí empiezo, ¿no? La marca de clase, ustedes saben, esta columna de la marca de clase se obtiene sumando el límite inferior con el límite superior y dividido entre 12, entre 2. ¿De acuerdo? Entonces sumamos 33 más 35, perdón, más 38 y dividido entre 2 sale 36,50. Y así hago con cada una de las clases, ¿no? Con cada uno de los intervalos. Y ya tengo la marca de clase porque ese dato necesito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para determinar la frecuencia absoluta, por marca de clase, lo que tengo que hacer, pues dice frecuencia absoluta, ¿no? Esta es la fórmula, por, dice marca de clase, por eso necesitaba calcular la marca de clase, porque ya tenía la frecuencia absoluta, ya lo tengo. ¿Y qué hago? Simplemente las operaciones, ¿no? Si dice frecuencia absoluta por marca de clase, pues hago la multiplicación. ¿Qué multiplico? Pues 8 por 36,50. Me sale 292 y así voy haciendo operaciones, ¿no? 10 por 45, 405. 7 por 44, 5, 311,50. Es decir, hago esa operación y ya tengo las frecuencias absolutas por marca de clase de cada uno de los intervalos. Necesito esa sumatoria. Esta sumatoria necesito, ¿ya? Por lo tanto, voy a sumar todos esos datos y el resultado es 2.349. Esta última columna, que se dice frecuencia absoluta acumulada, nos sirve para comprobar, ¿ok? Para comprobar que hemos considerado todos los datos. Al final tiene que salir 50. Como es acumulado, en el último intervalo tiene que considerarse el total, ya, hasta sumado todas las frecuencias de cada intervalo al último intervalo. Como es acumulado, se acumula, disculpen el uso redundante del término, se acumula pues el total, es decir, 50. Entonces tengo ya mi cuadro. A partir de aquí, ¿qué hago? Les he alcanzado, he dejado las fórmulas, ¿cierto? Para que se les simplifique todo. He dejado las fórmulas. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Aplicar esas fórmulas, ¿ya? Y ahí están las fórmulas, ¿no? La media aritmética, acuérdense que es la sumatoria de la frecuencia absoluta por marca de clase, esa es la fórmula, ¿cierto? Aquí está, es esta sumatoria, esta, entre el número de datos. Ahí ya tengo la media aritmética. Ahí ya tengo 6 puntos, seguro. Entonces hago esa operación y ¿cuánto me sale? 46,98. Luego tenemos el cálculo de la mediana. Para eso yo les he alcanzado esta fórmula. Lo que tenía que hacer es reemplazar, nada más, porque ya tengo los datos en el cuadro de 5 columnas de la diapositiva anterior, es decir, ya los tengo. ¿Qué tengo que ver? Primero, la mediana, ¿ok? Está en la mitad del número de datos, ¿no? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir, pues si son 50, el resultado entre 2 es 25. ¿Y qué tengo que hacer? Pues voy a mi cuadro de frecuencias y digo, en la acumulada, ¿hasta dónde están los 25? Encontré este 25, ¿cierto? La mitad de los datos es 25. Entonces, 25 exacto, ¿en qué clase, en qué intervalo se acumula? En este intervalo. Aquí. Entonces voy a trabajar con esos datos. Voy a trabajar aquí para la mediana. Entonces, ¿qué digo?
Si yo voy a trabajar ahí, la fórmula me pide primero el límite inferior de esa clase, de ese intervalo. ¿Y cuál es? 43, ¿no? Primero me pide el límite inferior. Entonces, veo el límite inferior de en este cuadro, dije que aquí está. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de este intervalo? Es 43. Aquí está. Entonces, traslado eso a la fórmula. Después, ¿qué más me pide la fórmula? Hay una división. Dice, número de datos entre 2. Aquí. Número de datos entre 2. ¿Qué significa eso? 50 entre 2, ¿no? 25, ya de hecho. Después, ¿qué es lo que solicita la fórmula? La frecuencia absoluta anterior, de la clase anterior, por eso dice -1, de la clase anterior, del intervalo anterior. Entonces, busco el intervalo anterior. Entonces, el intervalo anterior, nosotros, insisto, estamos trabajando con este intervalo. El anterior es este, y la frecuencia acumulada, ¿cuánto es? 18. Aquí está. Frecuencia absoluta acumulada de la clase o del intervalo anterior, 18. Entonces, ¿qué hago? A ver, perdón. Ya, entonces vuelvo. Ya sé que es 18, entonces ya puse aquí 18. ¿Qué más me pide? La frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta del intervalo que estamos trabajando, ¿no? El intervalo que estamos considerando. Entonces había dicho que nosotros consideramos este intervalo. ¿Cuál es la frecuencia de ese intervalo? Es 7. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo, ¿cierto? En la fórmula, esos 7. Y aquí está. Y al final dice, voy a multiplicarlo por ancho de clase, ¿no? Este ancho de clase. Entonces, ¿cómo se determina ese ancho? En el cuadro lo voy a determinar así. Simplemente hago la operación de resta, ¿cierto? Digo, a ver, 38 menos 35, aquí, o si quieren 42 menos 39 o 46 menos 43, es decir, límite superior menos límite inferior, ese es el ancho de ese intervalo, de esa clase. Entonces estamos viendo fácilmente que eso es 3. Por lo tanto, ya tengo, ¿no? Ya tengo ya todos los datos. Dije aquí 3. Entonces ya tengo todas las operaciones. ¿Qué hago? Primero, obviamente esto, ¿no? Entonces digo, 50 entre 2 es 25 menos 18, ¿cuánto es? 7. 7 entre 7 es 1. 1 por 3 es 3. Más 43 es 46. Y ahí está, ¿no? El resultado. No necesito calculadora, se cuenta. Luego me dijeron que hallé la moda. O sea, ahí ya tengo 10 puntos, fíjense. ¿Ok? Luego me dijeron que hallé la moda. Entonces, para hallar la moda, pues yo ya les he dejado la fórmula, ¿no? Esta fórmula ya les dejo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Bueno, este más se ha movido, para que no haya confusión. Esto ya está mejor. Entonces, dice la fórmula, la moda
es límite inferior y hay una división en la parte superior, la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta, perdón, menos la frecuencia anterior. Y abajo igual, es lo mismo, ¿no? Frecuencia del intervalo con el que vamos a trabajar, menos la frecuencia del intervalo anterior. Eso se suma con la frecuencia del intervalo que vamos a trabajar aquí, ¿cierto? Se repite esta FI, ¿cierto? Menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Y todo eso por marca de clase. El ancho, perdón, por el ancho. Aquí el límite inferior. Y ya está, ¿cierto? Ya lo entendí, entonces voy a ver. Concepto, ¿no? ¿Cuál es la moda? ¿A qué se entiende por moda? Al dato que se repite más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar, pues, en qué intervalo está la mayor cantidad de datos. ¿En qué intervalo? ¿Dónde hay? Aquí 12, ¿cierto? Aquí hay más datos. En el intervalo de 51 a 54 hay 12 datos. Entonces yo trabajo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ya determiné. El límite inferior, ¿cuál es? O sea, de esta clase, el límite inferior, ¿cuál es? Esto, es 51. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo el primer número, ¿cierto? Para hacer el cálculo. Aquí está, dice, ya reemplacé, límite inferior, 51. Ahora voy a ver la frecuencia de esa clase, acá arriba la frecuencia, menos la frecuencia anterior. Entonces, la frecuencia de esa clase, habíamos dicho, ¿cuánto hay en esa clase? Hay 12. Entonces, ¿cuál es la frecuencia anterior? En esta clase, aquí vas a trabajar, la frecuencia es 12. ¿Y cuál es la frecuencia de la clase anterior? Es 4. Entonces voy a poner 12 menos 4. Y aquí ya puse 12 menos 4. Ahora en la fórmula, como frecuencia de clase menos frecuencia de la clase anterior se repite en el denominador aquí, entonces ya lo tengo, pues el mismo 12 menos 4. Solo me falta determinar esta frecuencia menos la frecuencia del intervalo o de la clase siguiente, porque dice más 1. Entonces, la frecuencia de la clase que trabajamos ya sabemos que es 12, pero la siguiente, ¿cuál es la siguiente frecuencia? ¿No? Entonces, vuelvo otra vez a la tabla y digo que la siguiente frecuencia, así de la siguiente clase, estamos trabajando con esta clase, la frecuencia siguiente es 7 de la siguiente clase, del siguiente intervalo. Y teniendo ese dato, ya pues digo aquí 12 menos 7. Y como ya habíamos dicho que el ancho es 3, pues 3. Hacemos las operaciones, ¿no? Sencillo. Aquí abajo, 12 menos 4, 8. 12 menos 7, 5. 5 más 8, 13. Arriba, 12 menos 4, 8. 8 entre 13, ¿cuánto es? Lo multiplican por 3. Al resultado le suman 51 y les va a salir 52, 8, 4, 6. Bueno, y otros decimales más. Entonces ahí ya sale los 14. Fíjese, estoy explicando, estoy desarrollando, estoy avanzando, volviendo, todo eso. El resto, el rango, dice, hallar el rango. Saben de que el rango se calcula restando al dato mayor, le restamos el dato menor. ¿Cuál es el mayor? En el cuadro, en este cuadro yo he visto de que el dato máximo es 60 y el dato menor es 35. Entonces 60 menos 35 es 25.
Y ya está. Ya tengo el rango. Hasta ahí ya tengo 16. Y el ancho de clase ya habíamos dicho. Si lo hacen directamente, les va a salir 3, como ya hemos visto acá para el cálculo. Pero si lo hacen con esta fórmula del el rango, ¿no?, entre el número de clases, es decir, 25, ¿entre cuántas clases hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, pues me va a salir algo así, una fracción, ¿no? ¿Por qué no me sale exacto? Porque aquí no está, aquí tenemos datos solo, recuerden, aquí tenemos datos solo hasta 60, pero estamos poniendo 62, entonces ya no va a salir exacto, ¿ve? Pero igual en estadística, acuérdense, se redondea, hay margen de error, más, menos, tanto. En todos los datos estadísticos siempre va a haber eso. ¿Por qué? Porque hay pues estos redondeos en el cálculo, ¿no? Y ya está solucionado, ¿se dan cuenta? Con todo esto, ¿cuánto nos hemos dado? De 9 y 11, 9 y 28, 17 minutos. Entonces es sencillo. Ustedes, ¿qué tienen que hacer? Para la recuperación, ¿eh? Alisten, esto yo les voy a entregar. Este cuadro yo les voy a facilitar, igual que ahora, solo que con los datos en esta columna, nada más. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Rápidamente calcular los datos de las 4 columnas siguientes. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya trabajo. Las fórmulas también se los proporciono. Y ya está. Sencillo. En realidad, les dije y les sugerí, en clase, cuando desarrollamos, cuando hacemos un ejercicio, etcétera, lo que logramos es entender. Eso no lo olvide, por favor. En clase lo que logramos es entender. No hemos aprendido. Si después de esas clases, ustedes, es más, una clase hemos hecho un ejercicio, ¿no? ¿Listo? Si es que después de esa clase ustedes no han practicado, obviamente que en el examen estaban mal. Me parece que ese ha sido el problema. Y en eso yo he sido reiterativo, ¿no? Cuidado, hay que practicar, ¿listo? Pero al margen de todo eso, vayamos, ¿no? Vayamos adelante y les sugiero. Kiara, un segundito, por favor, ya voy a terminar, gracias. Les sugiero, ¿no? Practicar, ¿cierto? Porque esto, en matemática, en realidad, cuando ya hay una fórmula, lo que necesito es entender bien el planteamiento, nada más, y la fórmula, y por eso es que en matemática el resultado sale 0 o 20, nada más. ¿Le acertaste o te salió mal? Nada más. Pero para efectos de aprendizaje, para demostrar que he entendido, pues tengo que hacer un seguimiento al procedimiento. Por eso es necesario esto del procedimiento. Por eso es necesario que ustedes desarrollen paso a paso y luego, como hemos hecho en el examen, envíen las evidencias, pues la fotografía de la hoja, del cuaderno donde desarrollaron el ejercicio, llegando al cálculo de los resultados. Si a eso le agregan un orden, una buena presentación, tienen 2 puntos más. Ya está sencillo, ¿ya? Concluyamos en eso. En realidad, no hay que complicarse, es sencillo. Esta parte de la estadística es la parte básica, la más sencilla. Ahora, hoy día tenemos que desarrollar otro tema, ya, ¿no? Con otro tipo de datos, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿ya? Ese es el desarrollo de la evaluación. Y obviamente he recopilado toda la información que me han enviado. Muchos me han enviado fuera de tiempo, ¿ok? Exageradamente fuera de tiempo. ¿Eso qué significa? De que han hecho caso omiso a mis instrucciones. Si yo les he dicho, digamos, 9:31, ¿terminó todo? Terminó. Acostúmbrense a eso, por favor. Concluyó. Ya se cerró, ya alguien apagó la luz, ya nos fuimos. A eso hay que acostumbrarse, siempre, ¿ya? Porque no tiene sentido, si por ejemplo yo necesito que alguien
a un velocista que llegue en Perú en una prueba a 100 metros planos, obviamente 100 metros puedes llegar, pues no sé, en 5 años, no hay problema, puedes hacerlo, pero ya no sirve para efectos de esa carrera. Entonces se dice un promedio. A ver, para la competencia nacional, 100 metros planos, ¿cuál es el récord? El récord es 11 segundos y fracción, listo. Entonces, se van a considerar los que llegan, para entrar a la competencia final, los que superan, digamos, 15 segundos. Porque llegó 16, 17, pues ya, ¿para qué le hacemos competir si no va a llegar? ¿Se da cuenta? Una cosa así, la carrera profesional se evalúa desde ese punto de vista también. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, yo les he propuesto tomarles un examen de recuperación. ¿Ya? Para eso practiquen, vamos a ponernos de acuerdo ahora qué día y a qué hora, nada más. Y rápidamente, por favor, ya para eso necesito su colaboración. A ver, Kiara, por favor, ahora sí te escuchamos. Profesor, buenos días. Buenos días, Kiara, te escuchamos. Profesor, sí, el registro sí es como se llama, es así, desarrollar las fórmulas sí es un poco más rápido. El detalle en lo que para mí, lo que yo me he demorado ha sido en sacar la frecuencia absoluta, que es contar todos los números. Ahí a mí ha sido mi demora, y es por eso que, pero como ya usted ahorita lo tiene todo ya resuelto esos números, entonces más rápido es resolverlo, profesor. Ese era mi inconveniente. Ahora, el otro inconveniente era de que lo teníamos que enviar como estaba, entonces casi la mayoría la enviaba como estaba, entonces, pero hubo un error de usted de aceptar que los demás compañeros envíen por WhatsApp. Entonces nosotros que hemos enviado así como estaba, nos sentimos un poquito pues incómodos porque no sé por qué a uno les ha aceptado por WhatsApp y a nosotros nos ha hecho que nosotros hemos hecho caso a lo que usted había propuesto. O sea, antes de los minutos teníamos que enviar y si no se enviaba pues ya no había otra oportunidad, ¿no? Entonces, y esa es toda la inconveniencia que tenemos, o sea, todos los compañeros que hemos hecho caso a lo que usted nos ordenó. Ya, muy bien, Kiara, te he escuchado atentamente y tengo que decirte lo siguiente. Nunca juzguen antes de saber las razones de algo, ¿ya? Nunca diga, por ejemplo, usted se ha equivocado. No. En todo caso, así como yo dije, probablemente es por esta razón que hubo el problema, ¿cierto? Vamos, al final eso es para, digamos, para soslayarlo. Fíjese, en mi mente, en mi decisión estaba de que la persona que cumple todo en orden tiene una calificación, una consideración preferencial. ¿Por qué? Porque ha hecho bien, las instrucciones las ha obedecido. ¿Listo? Pero había también algunos casos en que me han enviado evidencia, ¿cierto?, de que al momento de enviar tuvo complicaciones con la señal. ¿Listo? Entonces dije, me envían por el WhatsApp, porque obviamente si han terminado y no han enviado era por motivos de señal fuera de nuestro alcance, ¿cierto? Un problema de fuerza mayor, como no tendría sentido que le ponga 0. Entonces dije, ok, envíen en este momento dije, envíen por el WhatsApp, pero con la evidencia de que el sistema, qué sé yo, no han tenido acceso a la plataforma. O sea, no era gratuito. Y además esa evidencia tiene que estar, en una captura de pantalla tiene que estar la hora. ¿Ven? Entonces considero eso. Y digo, ¿cuánto tiempo pueden demorarse? 2 minutos, 3 minutos, listo, 3 minutos más se acabó. Pero esas personas, pues, ya van a tener menos consideración que las que cumplieron los 2 pasos. ¿Ya? Luego, pasado el plazo, pues cuando les dije ya ahí queda, pues siguieron enviando. Obviamente yo tengo que recibirlo. Y en eso descubrí incluso casos que estaban copiando, ¿no? Parece que se han hecho, han compartido sus cálculos, etcétera, y lo que han enviado es lo mismo, ¿no? Es fácil de detectar.
había un error y el mismo error se repetía exactamente igual, ¿no? Había un error de percepción igual, un orden, el orden igual, ¿no? Etcétera. Hay casos así, pero al margen de eso, sí, Kiara, yo tengo en cuenta todos esos detalles, ¿ya? Yo le pido por favor de que bueno, confíe pues en el docente. No sé si es mucho pedir, ¿ya? Profesor, Yo les- entonces eso quiere decir que, disculpe, profesor, entonces quiere decir que solamente usted ha aceptado los exámenes que no han podido subir hasta las 10 y 10 y 12 más, a máximo, porque si le han enviado 10 y 25 y que no pueden subir a la plataforma, quiere decir que esos exámenes no van a ser evaluados, o me estoy confundiendo, profesor. Acabo de decir, las personas que dije que ya no, ya está. Me han enviado. Tengo que verificar pues, qué han hecho, qué han avanzado, han optado, han actuado bien, han actuado mal. Tengo que evaluar otras cosas, pero en la nota tienen 0. Eso es razonable. No se necesita explicar eso, ¿cierto? Pero igual, la inquietud vale y por eso es que le respondo. Ya no pierda digamos, cuidado, ¿ya? Yo estoy viendo todo ello, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Eh, Luego, si es que no hay nada más que decir al respecto, ¿ok? Vamos a de una vez, por favor, el tiempo pasa, vamos a definir esto de cuándo damos este examen, ¿ya? Yo les propongo que sea mañana en la tarde, en la noche, o- Profesor, a profesor, ver, sí, buenos dígame días. por favor, sí, buenos días. Mi nombre es Angélica de Administración Bancaria. Mira, ese día mi línea ha sido cortada de mi celular. ¿Ya? Y yo cuando llegué a mi trabajo mandé por WhatsApp que no podía ingresar porque también el internet de mi trabajo estaba bien lento. Y yo había dicho ¿no? que me habían cortado la línea porque me estaban cobrando de más. Entonces yo estaba llamando a la central de mi celular, o sea, de mi línea, y no me daban solución. Entonces yo estaba con el internet de mi trabajo. Y mi internet de mi trabajo estaba bien lento. He mandado también capturas que no podía ingresar, ni por el celular ni por la computadora. Así que yo no pude ingresar a ¿cómo se llama? La videoconferencia, y yo no sabía que iban a dar eso que se iba a mandar por WhatsApp el examen. Y hasta cuando yo pude entrar, pude mirar, miré eso y me dijeron, ¿no? Que tenía que dar ese examen, que tenía que mandar a la plataforma, lo cual no pude mandarlo. Entonces, lo que yo pude resolver, lo que pude avanzar en el examen, yo lo mandé al WhatsApp y al grupo de WhatsApp del instituto y dije, no, que no tenía internet, no volví a explicar lo que ya había explicado más temprano y dije, estoy mandando por acá lo que yo pude avanzar, porque por la plataforma no puedo mandar. Y yo había ya avisado desde temprano y mandé capturas también. Ya, muy bien, señorita, dos cosas al respecto. Primero, siempre diga su apellido, ¿ya? Porque hay varios nombres que se repiten. Y en segunda instancia, por favor, como estamos, digamos, con un tiempo limitado, pues eso ya me lo ha dicho por el WhatsApp, ya lo tengo. Y no es relevante ahora, ¿por qué? Porque ahora estamos acordando una evaluación nueva y queremos de una vez definir la hora. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que desarrollar el tema de hoy. Y cuidado que por estas demoras vamos a dejarlo a medias. Acuérdense que en cada clase hay un tema a desarrollar. Pues por eso les digo que por favor comprendan y colaboren, ¿ya? Entonces, rápidamente, el día de mañana puede ser, estoy diciendo, ¿ok? Claro, todos igual van a dar recuperación, no se compliquen, ¿listo? El día de mañana estoy proponiendo que sea en la noche, ¿ok? Eso tendría que coordinar, o de repente, el lunes, puede ser el domingo también, pero antes de las 8, y el día lunes puede ser después de las clases que tengan. ¿Listo? Así que 3 opciones rápidamente sugieran, por favor, ¿ok? Si yo tuviera tiempo, pues les escucho todos los comentarios y compréndame, por favor, el tiempo está acortándose para desarrollar el tema de hoy. ¿Ya? Entonces, yo les escucho, ¿ya? Por favor. O el día sábado en la noche, mañana, o el día domingo antes de las 8 de la noche, porque con el turno de tarde ya he coordinado a las 8, ¿ok?
y el lunes en última instancia, pero después de clases, lo cual sería complicado porque creo que en clases les dejan trabajos y de repente el lunes en la noche, pues de repente no tienen, no dispondrían de tiempo, ¿no? Así que, por favor, por el micrófono, no Profesor, por el chat. que sea Sí, el domingo, profesor. ya, domingo, entonces a las Profesor, que 7. sea el domingo que no hay mucha saturación de internet. Sí, esa es la idea, de que además los que trabajan, es poco probable que trabajen domingo en la noche. Es poco probable, digo, no estoy diciendo que no trabajan, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, el domingo a las 7, ¿les parece? Sí, profesor, el domingo Sí, a las 7. profesor, está bien. Listo, Profesor, yo todos, puedo avisen a todos, por favor, ¿ya? Porque por un criterio de igualdad de oportunidades, todos deben tener las mismas oportunidades. Yo estoy diciendo por eso en clase. Puede profesor, ser que yo no algunos voy de a sus poder. compañeros no hayan llegado, no estén en clases, para eso ¿7 de qué, están sus profe? ¿De la compañeros. noche o de la ¿Ya? mañana? En la noche, ya 7 de la noche. Profesor, yo no voy a poder a esa hora. Igual, el problema es que como es opcional, tiene que acomodarse, o sea, no es obligatorio la recuperación. Hagan lo posible, o en todo caso, pues, otra alternativa, pero inmediata, ¿ya? Para ponernos de acuerdo inmediatamente. ¿Qué dicen? ¿No hay otra alternativa? Considerando lo que dice su compañero, que a esa hora trabaja. Porque a veces por compañerismo hay que, pues, variar, ¿cierto? Hay que colaborar con el compañero que está imposibilitado. Profesor, sé En que ese la caso mayoría, sería pues el lunes, si no puede el domingo. Es que el profesor, ya lunes que la hay mucha mayoría voy a saturación de hacer. internet y no vamos a poder Sí, subir, vamos a tener el mismo problema. Ese es el detalle, que si lo hacemos el día lunes, todos los colegios entran a la plataforma, entran a sus plataformas, entran a sus clases de Zoom. Entonces, ese va a ser nuestro problema. Por eso, que bien sea sábado o bien sea domingo, que no nadie de clase de colegios utilizan el sistema de internet esos días. El sábado trabajamos los demás compañeros, el domingo nomás. ya, entonces, por Profesor, una cuestión, sí, dígame, por favor. profesor, sí, que sea el domingo nomás, ya que son la mayoría, tampoco voy a ser el único que está diciendo así. Voy a hacer lo posible, o tal vez ya no haya, ¿Domingo a qué pero hora, profe? voy a hacer domingo a las que Estamos proponiendo a las 7 de la noche. Elmer, ¿y qué te parece a las 9 o No, es muy tarde? profe, normal, profesor, a esa hora sí, pues, pero si es la mayoría, pues no voy a ser el único, tal vez, si es la mayoría voy a hacer lo posible, tal vez, o tal vez no, pero no, yo voy a también, hacer lo profe, no posible, puedo profesor. el domingo a las 7. Sí, Por eso, a ver, por un criterio de compañerismo, los demás pueden hacer un esfuerzo para dar a las 9, porque por mí no hay problema. Esto lo digo para también comprender la situación de su compañero Elmer Sí, Díaz. profesor, normal, a las 9 también puede ser. Entonces, ¿quedamos a las sí, 9, Sí, jóvenes? profesor, está la- bien a las 9. las 9 de la noche la línea es súper veloz, no lleva tanta Profe, aplicación. no puede ser, profesor, no puede ser 9:30. Profe, Ya, por mí ¿Ser no hay 9 de la problema. noche o 9 de la mañana? De la noche, en la noche, en la noche. profe, Ya, profesor, entonces que sea a las 9 de la noche. Ok, profesor, listo. Sí, dígame. una consulta. Sí, le escuchamos. Se apagó. Ok, entonces quedamos a las 9:30, perdón, a las 9, disculpen, a las 9 ya estoy tomando nota, el día domingo. Ok, dura, por si acaso, 30, les voy a dar hasta Profesor, 35 minutos, ¿ya? Sí, profesor, no puede ser 9:30, por favor, es que se está cortando. Hay una propuesta de que sea 9:30. Pues por mí, no sé, depende de ustedes, yo ¿ya? salgo casi las 9 de mi trabajo y hasta llegar a mi casa no me da tiempo. Explico, es que yo salgo casi las 9 de trabajar y Entonces, cuando profesor, hasta sería el regresar domingo. acá a mi casa ya no voy a alcanzar o voy a llegar sobre la hora. ¿Qué dicen? ¿9:30? ¿Qué dicen? Sí, Profesor, entonces profesor. Ya, O profesor. Ya, en todo caso en profesor, la Sea no a hay las problema, 9 y cuando queremos media. todos. mañana. Ya he anotado aquí entonces Profe, 9:30 el día domingo. ¿Ok? profesor, nos va a pasar, Ya, ¿cómo profesor, va a ser? Preste atención.
A las 9:30 van a poder descargar de la plataforma estas diapositivas. Va a ser lo mismo, solo con datos diferentes, obviamente, ¿no? Ok, 9:30 descargan y a partir de ahí ya pues corre los 35 minutos. Y más bien ahí ya no va a haber ni chat, ni WhatsApp, nada, solamente a la plataforma. Tomen sus precauciones, ¿ya? Esperen, no sé, listos ya con su hoja. Profesor, por favor, déjenme más tiempo, profesor. Sí, Profesor, profesor, denme más tiempo, por favor. Les estoy dando 35 minutos, más minutos que la vez pasada. ¿Ya? Es igual. Profe, es Profesor, que que sea como 40, la observación que hizo mi Está bien. compañera Kiara al principio, Es que, bueno, insisto, es una posibilidad que yo lo estoy dando. Tampoco pidan pues todo, mejor más tiempo. Estoy diciendo, este ejercicio lo resolvemos, no sé, con toda la Sí, tranquilidad, profesor, con está toda bien. tranquilidad lo resolvemos en 10, 15 minutos. ¿Listo? Pero si es que ustedes me piden más plazo, significa de que hay varias cosas que se pueden hacer en ese largo plazo. ¿Ok? Son 50 datos, son esto, no voy a poder determinar esto, bueno, fíjense, lo tienen en pantalla, son 50, son columnas de 5 nada más, ¿no? En el primer rango, por ejemplo, digo 35 a 38, rápidamente profe, digo 30, sí. Ok, entonces quedamos en profesor, usted eso, se ha ¿ya? demorado 17 minutos y ya teniendo el... Ya pues, a ver, jóvenes, yo he hecho lo posible para apoyarles. Ustedes están pidiendo más cosas. Y cuando ya hay eso, puede ser que no haya un acuerdo. Y cuando no hay un acuerdo, obviamente lo dejamos todo a foja cero, lo dejamos así. Ustedes elijan. Es una opción, es una oportunidad. Pero, Y para profesor, las está bien. oportunidades no se ponen condiciones nunca. Profesor, está bien, no se No, preocupe. sí, profe, Entonces, pero una observación, profesor, por favor. Profesor, pero también ya, usted también ya Es se que va a dar cuenta usted, quién copió, quién no copió. Ahora el estudiante que quiere copiarlo con sus demás compañeros, es una ya probabilidad de que no va a ser un buen, ¿cómo se llama? Profesional. Entonces, cada uno ya se queda en su conciencia de cómo trabajar su examen. Ahora, si esa persona o compañero desea copiar con otro compañero, ya, profesor, usted se va a dar cuenta y también ese alumno también se siente mal porque él no está aprendiendo lo que usted nos está enseñando, profesor. Eso es lo que pasa cuando cuando una persona plagea, profesor. Ya, muy bien, entonces quedamos en eso, ¿ya? Imagino de que, pues, algo haré en ese tiempo, ¿cierto? Solucionaré 2, 3, 4 cosas, ¿cierto? Ya pues, ya es una buena opción, ¿ok? Así que quedamos en eso, 9:30 y van a tener 35 minutos, ¿ok? Y por favor, esto está siendo grabado por si acaso, este, no hay otra opción, por favor, si me llaman, me escriben, obviamente por educación yo les voy a responder, pero no me pidan otra opción, por favor, ¿ya? En todo caso, si es que se abstienen, sería mejor, pero por educación yo respondo todo. Estoy diciendo claramente, no, ya no va a haber otra opción. Tomen sus precauciones. Si es que, ¿cuánto me toma enviar? Unos 2, 3 minutos. Pues ok, a los 30 minutos ya suspendo todo. Hasta donde haya llegado, mejor envío, ¿cierto? Tomen sus precauciones. ¿Ya? Ok, listo. Les agradezco. Ahora vamos a proceder con el desarrollo del tema de hoy. Utilicen todo. Sus hojas, sus calculadoras, todo listo ya tengan. Profesor, Practiquen para disculpe, que sea una última automático. pregunta. Dígame, por Profesor, favor. disculpe, una última pregunta. A ver, por favor. Tengo la opción también, ¿se puede ver la opción de imprimir ya las hojas de los ejercicios para resolverlos ahí o tengo que copiarlo necesariamente al cuaderno? Ya, puede imprimirlo, no hay problema. Lo que quiero es el desarrollo. Eso sí, manuscrito. Ya, ¿Ya? Muy bien. Ok, ya, ok, listo. profesor, gracias. Ya, por nada. Ahora voy a
compartir el material de hoy. Les agradezco su apoyo, ¿ya? Profesor, una consulta. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. Ya, antes de las 9:30, usted va a estar nos va a dar el link para entrar al Zoom. No, ya está. O sea, ustedes entran a la plataforma, es como hacer una tarea. Ah, ya, Entran a muchísimas la gracias. plataforma, bajan la tarea, desarrollan y suben la tarea, nada más. No es necesario que yo esté, Ya, pero igual, yo voy a intentar, voy a solicitar autorización a la dirección, ojalá, yo creo que sí. Yo puedo estar acompañándoles, pero por el Zoom. Es probable, depende de que consiga la autorización. ¿Listo? Entonces tengan presente eso, por favor. De todas maneras, estaremos comunicándonos por el chat del grupo, por el WhatsApp del grupo. Ya, para cualquier cosa, yo voy a estar pendiente de todas maneras. Ok, muy bien. El tema de hoy es ya medidas de dispersión. Ya rápidamente voy a decir por qué, con un ejemplo, ya fíjese. ¿Qué resulta? De que sabemos por concepto de que el objeto del estudio de parámetros estadísticos, o sea, el objetivo de la estadística, ¿qué es? Es obtener información resumida de un conjunto de datos. O sea, es una cantidad de datos enorme y yo quiero información resumida. ¿Y para qué quiero esa información resumida? Para tomar decisiones. Entonces, para eso sirve la estadística, ¿no? Hemos hecho ya los resúmenes, ¿cierto? Por ejemplo, dice aquí, ya hemos resumido nuestros datos en un número. Por ejemplo, la media. Hemos obtenido el promedio, ¿cierto? Es un buen índice. Pero el problema es preguntarse, ¿no? Y si calculo el promedio de mi nota, ¿eso es suficiente? ¿Ya puedo tomar decisiones con ese promedio? Si es que es individual, sí, pero hay que tomar otros datos, ¿no? Para reducir el margen de error en mi toma de decisiones. Entonces, si la pregunta aquí dice, ¿es representativo ese valor? Es decir, la media, el promedio que he calculado, ¿es representativo, suficiente para tomar decisiones? Entonces ya hay una duda, ¿cierto? Y vamos a ver ahora ¿dónde está la duda? ¿Ya? ¿Por qué no es tan seguro? Un ejemplo, ya fíjense este ejemplo. Dice, supongamos que dos estudiantes han realizado 5 exámenes cada uno, ¿ya? Han rendido 5 exámenes cada uno, ¿listo? Para evaluar su rendimiento, ¿qué hacemos, no? Sacamos un promedio, pues, ¿cierto? De las 5 notas, eso es lo que normalmente hacemos. Entonces decimos, a ver, el estudiante 1, ¿qué tuvo? Tuvo en el primer examen 1, en el segundo examen 4, perdón, en el alumno 1, en el primer examen 4, 5, 5, 5 y 6, los 5 exámenes. Su promedio es 5, se acabó. El segundo estudiante tiene 1, 2, 5, 8 y 9, los 5 exámenes. Su promedio es 5 también. La pregunta es, ¿son iguales esos estudiantes? O sea, la decisión que tomemos respecto a esos estudiantes va a ser igual. Aparentemente sí, porque tienen el mismo promedio, pero no nos estamos dando cuenta lo siguiente. Dice, si vemos los dos, ¿cierto? Los dos tendrían la misma nota, ¿no? 5 de promedio. Lo que nos haría pensar que los dos alumnos son similares. Nos haría pensar, ¿cierto? Pero, si observamos sus notas, hay una gran diferencia entre ambos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el estudiante 1 tiene unas notas muy homogéneas. La diferencia 4, 5, 5, 5, 6 es casi nada, casi es el promedio, ¿no? Es más, la media aritmética es una moda, 3 veces se repite el 5. Son muy homogéneas sus notas. Si yo quiero calcular más o menos, proyectar su próxima nota, ¿cuánto sería? Normalmente va a ser 6 o probablemente por ahí 7, no más. Pero si yo quiero proyectar la siguiente nota del estudiante 2, diría, pues el margen es amplio, está en crecimiento, ¿no? Desde 1 ha llegado en 5 exámenes, ha llegado a 9. Entonces, lo más probable es que en el siguiente examen saque más, ¿cierto? Puede sacar 10, 11 puede sacar. Entonces, ya no son iguales estos estudiantes, ¿no? Entonces dice,
mientras que el segundo tiene unos resultados muy dispares. Por lo tanto, esto de media aritmética no era suficiente para tomar una buena decisión. Puede servir cuando es una cosa sencilla, ¿cierto? Pero cuando el caso es complejo, ya hay que hacer más análisis. Si a un banco un cliente le solicita un préstamo de, no sé, de 200 soles, no le va a hacer mucho lío, ¿cierto? Pero si es que le solicita un préstamo, no sé, de 2 millones de dólares, pues va a tener que hacer un análisis de bastantes cosas. Por eso es necesario, en la medida de la complejidad de la decisión a tomar, se requieren instrumentos más complejos que nos van a permitir reducir el margen de error. Ya de eso se trata. Por eso es que en segunda instancia, primero hemos visto las medidas de centralización. Media, mediana, moda, etc. Pero ahora vamos a ver las medidas de dispersión. O sea, a veces, como en el caso del estudiante 1 del ejemplo aquí, a veces la dispersión es casi insignificativa. No hay mucha diferencia entre la primera nota y la última, hay 2 puntos. En cambio, en el caso del segundo estudiante hay 8 puntos, ¿no? Está más disperso, sus calificaciones están muy dispersas. Entonces, vamos a estudiar, pues, si es que es propicio, si es que es bueno, utilizar ya el cálculo a través de las medidas de dispersión. ¿Ya? Entonces, siendo así, estando ya en contexto, vamos a ver estas notas, estas pautas, que también son importantes. Dice en primera instancia, para poder analizar bien sus resultados, en el caso del ejemplo, necesitaríamos otro parámetro que nos mida esa variabilidad. En el caso del estudiante 1 no varía casi nada, en el caso del estudiante 2 varía mucho. Entonces, a eso se llama medidas de dispersión. Entonces, ¿qué son las medidas de dispersión? Son parámetros estadísticos que nos informan sobre la variabilidad de los datos. O sea, esos datos, ¿cómo varían? Si es que son muy variables, regularmente variables, poco variables, etc. Es decir, si la distribución de los datos es más o menos homogénea. Es homogénea cuando el rango es menor. Por ejemplo, en el resultado, en el ejercicio que hicimos, creo que el rango era ¿cuánto? 25, creo. ¿Ok? ¿Qué tal si en 50 datos les alcanzo de un rango de 200, por ejemplo? Es amplísimo, ¿no? O sea, los datos están muy dispersos. Si es que aparece un rango, digamos, de 5, pues los 50 datos están nomás entre 5 números nada más, ¿no? Es muy homogéneo, los datos son muy homogéneos. Entonces, en ese caso, nosotros cuando era homogéneo habíamos estudiado las medidas de centralización. Por eso decíamos moda, mediana, media, etc. Entonces, como en los parámetros, dice aquí, como en los parámetros de centralización y de posición existen varios para medir la dispersión, dice, para medir la dispersión los principales son el rango. Fíjese, el rango ya hemos calculado, ¿no? Ya sabemos cómo se detenía el rango y nos permite saber cuán dispersos están los datos, o están muy juntos, muy homogéneos, o están muy dispersos. Eso ya podemos determinar a través del cálculo del rango. Pero esa es la única medida de dispersión, no. Hay la desviación media, la desviación estándar o típica, la varianza, la covarianza, el coeficiente de variación y un etcétera inmenso. Y hay bastantes medidas de dispersión. Eso depende de la complejidad de las decisiones a tomar. Pero nosotros, como es un curso básico, vamos a elegir pues los más comunes, ¿no? Los más, digamos, los que más reiterativamente se usan. Entonces vamos a calcular varianza y vamos a calcular, desviación estándar, ¿listo? Nada más, ¿ok? Varianza o desviación estándar. ¿Qué va a pasar acá? Ok. Y procedemos entonces, ya empezamos por la varianza. ¿Qué es varianza?
¿A qué se llama? Ya sabemos que es una medida de dispersión, un parámetro de dispersión. Pero, ¿qué particularidad tiene? Dice, la varianza es la media aritmética, es decir, es el promedio. Ya sabemos sacar promedios, y ustedes saben sacar medias aritméticas. Es la media aritmética de ¿qué? Ojo, del cuadrado de las desviaciones respecto a la media. Si la media, digamos, es 5, el promedio es 5, ¿no? La varianza es los datos superiores a 5, ¿a qué distancia están de 5? Los datos inferiores a 5, que es el promedio, ¿a qué distancia están de ese 5? Si están arriba, están más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, ¿a qué distancia están arriba? Del promedio. Y si están para abajo, obviamente va a ser negativo, ¿cierto? Entonces, a esos datos los elevamos al cuadrado. Eso es varianza. ¿Y por qué los elevamos al cuadrado? Porque fíjense, son datos, cuando es menores a la media, el resultado va a ser negativo. Y en estadística no se toma decisiones con datos negativos. Tienen que ser positivos. ¿Y qué artificio usamos para convertir un número negativo a positivo? Lo elevamos al cuadrado. Por eso es cuadrados, ¿no? Y aquí está, vamos a utilizar esta fórmula. Estamos hablando de datos sin agrupar, ¿ya? Como ya sabemos el promedio, entonces igual, decimos el dato 1, ¿ok? Primero tenemos que calcular el promedio, la media aritmética, esto. A ver, en la fórmula les voy a demostrar. Esto vamos a calcular, la media aritmética. ¿Por qué? Porque se va a repetir, vamos a necesitar la media aritmética. Entonces, ¿para qué necesitamos la media aritmética? Para restarlo del dato, ¿no? El dato 1 menos la media aritmética. Eso elevado al cuadrado. Siguiente dato, más, ¿cierto? El dato 2 menos la media calculada. Eso elevado al cuadrado. Siguiente, más el dato 3 menos el promedio, elevado al cuadrado. Último, el dato último menos la media aritmética, todo eso dividido al cuadrado. En la suma de eso lo dividimos entre el número de datos. Esa es la varianza. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcular el promedio de los datos y hacer las operaciones. ¿Ya? Es sencillo esto. Y lo vamos a ver, lo vamos a demostrar aquí. Un ejemplo. Atención. Dice, calcular la varianza de la distribución. Estos son los datos. ¿Ya? Estos son, sin agrupar. 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18. Listo. 8 datos. Entonces dice, calcule la varianza, calcular la varianza. Como tenemos la fórmula, primero tenemos que hallar la media aritmética, ¿cierto? Y ustedes ya saben cómo se halla la media aritmética. Se suman las notas, los datos, y se dividen entre el número de datos. A eso nosotros llamamos promedio, ¿recuerdan? Yo quiero saber mi promedio, pues suma los datos, las notas de tus exámenes. ¿Cuántos exámenes son? 4, lo divides entre 4. Ese es tu promedio. Esa es la media aritmética. Listo. Primero obtenemos la media aritmética de estos datos. Entonces, ¿cómo obtenemos esa media aritmética? Ya sabemos, ¿cierto? Decimos, sumamos los datos. 9 más 3 más 8 más 8 más 9 más 8 más 9 más 18. Eso ya está aquí. Y todo eso lo dividimos entre el número de datos. ¿Cuántos datos son? 8. Listo, lo dividimos entre 8. Y sale 9. De estos ejercicios, de estos datos, ya tengo el promedio, la media aritmética. Y yo tengo que calcular la varianza. Entonces, ¿qué digo? El dato 1, a ver, vamos a ponerlo en el color, ¿ya? Este dato 9 es el dato 1. Entonces, al reemplazar la fórmula, lo pongo acá, dato 1, 9. ¿Y qué tengo que hacer con ese dato 1? Acuérdese, tengo que restarle el promedio. El promedio era 9. Entonces le ponemos menos 9. Ya sé que 9 menos 9 es 0 al cuadrado, ya es fácil, ¿cierto? Segundo dato, ¿qué es el segundo dato? El segundo dato es 3. Así que pongo aquí 3 menos 9.
este 9 se va a repetir. 3 menos 9, ¿cuánto es? Menos 6 al cuadrado, 36 positivo. Poco a poco vamos a ver eso. El tercer dato, ¿cuál es? El tercer dato es 8. Entonces ponemos dato 3, 8. ¿Qué le restamos? Le restamos el promedio que hemos obtenido. Entonces menos 9. ¿Cuánto sale? Menos 1, eso al cuadrado. Cuarto dato. Digamos el cuarto dato es 8 también. Entonces 8. ¿Qué tenemos que hacer? Restarle el promedio que he calculado. ¿Listo? Y así, ¿no? Con todos los datos, hasta el dato 18. En el dato 18, ¿yo qué hago? Lo considero 18 menos la media, en este caso 9, menos 9, y sale 9 ya sé, elevado al cuadrado. Hago estas operaciones, lo divido entre el número de datos, así dice la fórmula, entre el número de datos, y me sale 15. Ya calculé la varianza. Ya calculé la varianza. Listo. ¿Qué significa esto? Significa que hay esa dispersión, ¿no? en el total de datos. O sea, los datos están muy dispersos. Claro, se entiende, fíjese, desde 3 hasta 18. ¿Cuánto es 18 menos 3? Es 15. Están los datos muy dispersos. ¿Ya? Y luego vemos algunas propiedades, ¿no? En matemática nos sirve bastante las propiedades, hasta nos evita hacer cálculos. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? De repente les sirva. La varianza será siempre un valor positivo. Eso es lo primero. Si hago mis cálculos y me sale negativo, no, estoy equivocado. Hay un error, porque tiene que ser siempre positivo, o en último de los casos, 0, en el peor de los casos, 0. Pero nunca va a ser negativo, es una ley. ¿Y por qué? Ya les he explicado, porque los datos los estamos elevando al cuadrado, todos los números negativos los elevamos al cuadrado. Y es positivo, así que siempre va a ser positivo. ¿Listo? Otra norma, si a todos los valores de la variable le sumamos un número, la varianza no varía. Si a esos datos yo le aumento 1, 1, 1, ¿cierto? A cada dato, a la varianza, a lo que he calculado le aumento 1, ya no necesito calcular otra vez. No varía. ¿Ya? Si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la varianza queda multiplicada por el cuadrado de dicho número. Simplemente hago el cuadrado de ese número y es la varianza. Ya no necesito estar haciendo cálculos. O sea, esto de las propiedades a veces nos ayudan a dos cosas. Uno, a determinar si es que estoy haciendo mis cálculos equivocados. Otro, a agilizar el proceso de cálculo. ¿Ya? Y luego dice, cuando tenemos varios datos, ¿no? Si tenemos varias distribuciones con la misma media, con el mismo promedio, y conocemos sus respectivas varianzas, se puede calcular la varianza total. O sea, nos ahorramos muchos cálculos. ¿Ya? Son leyes, son propiedades de la varianza. Entonces, la varianza, repito, es eso nada más, aplicar. Primero hay que elegir, hay que calcular la media aritmética, y esa media aritmética es el resultado, lo resto de cada dato, ¿no? Del 9 lo resto, 9 menos 9, aquí está. Del 3 lo resto, 3 menos 9, aquí está. Del 8 lo resto, 8 menos 9, aquí está, etc. Y al final hago la operación, lo divido entre el número de datos y es la varianza. ¿Cuánto nos tomó? Poquísimo tiempo. Y la otra medida es la desviación estándar, que en otros textos lo van a encontrar como desviación típica. Entonces, llámese estándar o típica, es lo mismo. Entonces, es mucho más fácil todavía, pero nos ayuda a tomar buenas decisiones. ¿Por qué digo que es mucho más fácil? Porque dice aquí, la desviación típica o desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Sencillo, ¿cierto? Es decir, la varianza que he calculado, 15, raíz cuadrada de 15, ya está, ya es la desviación. Claro, para un procedimiento hay que seguir paso a paso, ¿no? Y tenemos aquí la fórmula.
habíamos dicho que esta es la varianza, ¿no? Dato 1 menos la media elevado al cuadrado más dato 2 menos la media elevado al cuadrado, etcétera, todo dividido entre n. Exactamente esa es la fórmula de la varianza. Pero en este caso le estamos poniendo raíz cuadrada. Esa es la diferencia. Este símbolo, raíz cuadrada. Bien, entonces la desviación estándar o desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Sencillo, vamos a ver ahora. Perdón. Estábamos acá. A ver. Acá. Listo. Entonces estábamos en el ejercicio, ¿no? De desviación estándar, vamos a ver. Un ejemplo. El mismo ejemplo, no son los mismos datos acá. 9, 3, 8, 9, 8, 9, 18 para la varianza y para la desviación estándar tomamos igual. 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18. Entonces dice aquí, calcule la desviación típica o desviación estándar. Entonces, paso 1, no se olviden, determinar el promedio, la media aritmética de esos datos. Estamos hablando de datos no agrupados. ¿Listo? Entonces, igual, ya para calcular la varianza ya había calculado de que es 9 el promedio. Entonces, igual hacemos, ¿no? El dato 1 menos 9, el dato 2 menos 9 al cuadrado, el dato 3 menos 9 al cuadrado, el dato 4 menos 9 al cuadrado, etc. Lo mismo que hice para la varianza. Entre el número de datos, entre 8, ¿no? Me salió 15, recuerda, pero en este caso va a ser raíz cuadrada de 15. Si ustedes sacan raíz cuadrada de 15, les va a salir este dato. Y esa es la desviación típica. Es casi lo mismo, ¿no? La diferencia es que a este le aplico raíz cuadrada nada más, de la varianza. ¿Ok? Igual, las propiedades de la desviación estándar son las mismas de las propiedades de la varianza. ¿Ya? Y aquí estamos viendo de que igual, ¿no? Será siempre un valor positivo 0. Ya saben por qué. Si a todos los valores se les suma un número, pues la desviación típica no varía. Le aumentamos el mismo número y ya está. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la desviación típica queda multiplicada por dicho número. Y al final, cuando son varios, pues se puede obtener una desviación típica total cuando estas distribuciones tienen la misma media, el mismo promedio. ¿Ok? Eso era con datos, digamos, sin agrupar, datos aislados. Fácil calcular la varianza y fácil calcular la desviación típica. ¿Ya? Pero también hemos visto qué sucede con datos agrupados. Ya habíamos dicho, ¿cuándo agrupamos datos? Cuando la cantidad de datos es enorme. En el ejercicio, por ejemplo, ¿por qué he optado a resolver ese ejercicio por datos no agrupados? Los ejercicios anteriores. Porque eran pues 8 datos, ¿no? En la desviación, en la varianza eran 8 datos. Entonces, ¿para qué agrupo? Si es fácil con 8 datos, ¿no? 8 datos. Pero imagínense que sea 500 datos. ¿Qué hago? ¿Se imaginan este ejercicio cuánto sería? 500 multiplicadas, 500 operaciones y extenso. Y por ahí puede ser que me equivoque en algo y todo el cálculo simplemente está equivocado. Entonces, ¿qué hacemos? El truco es agrupar datos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es esto de la varianza y la desviación estándar con datos agrupados. ¿Ya? En este caso, dice aquí, si necesitamos calcular la varianza y la desviación estándar de un conjunto de datos agrupados en una tabla de frecuencias agrupados, vamos a usar estas fórmulas. Estas son las fórmulas. Pero hay que considerar, primero hay que preguntar, ¿esos datos agrupados corresponden a una población, es al total de los datos? ¿O corresponden a una muestra, es decir, a una parte de todos los datos? Eso es lo primero que tenemos que definir. ¿Por qué?
porque las fórmulas son diferentes. Cuando se trata de muestra, fíjese, la varianza es así. Y esta fórmula no es la misma para la población, o sea, no es la misma. Esta fórmula, a pesar de que los dos son de varianza, son diferentes. ¿Ya? Entonces hay que definir, tienen que decirles, ¿esos datos agrupados pertenecen a una población o pertenecen a una muestra? Entonces ahí están las fórmulas. Vamos a revisar solo varianza y desviación estándar. El promedio ya sabemos, ¿no? Ok, entonces vamos a verlo en un ejercicio, a ver cómo nos va. Datos agrupados es mucho más sencillo todavía. A ver. Para eso, en estas fórmulas, hay pues símbolos, ¿no? Está esta especie de O al cuadrado, ¿qué significa S al cuadrado? ¿Qué significa esta que parece una U minúscula? ¿Qué significa esta F minúscula con I minúscula? ¿Esto qué significa? Etcétera, etcétera. Para eso tengo una leyenda, ¿no? Aquí está. Dice K, por ejemplo, es el número de clases, ¿no? La F sub I es F minúscula, frecuencia absoluta de cada clase, y así, ¿no? Voy viendo. La K sub I, que es, la X, perdón, es la marca de clase. ¿Qué significa? Es el punto medio del límite inferior y el límite superior. Sumamos los dos límites, divididos entre 2, es la marca de clase. Eso ya hemos visto en la primera unidad, eso ya lo conocen. De repente lo que está un poco desconocido es esto para ustedes. ¿Esto qué significa? La varianza de la población, de una población. Es diferente a la varianza de una muestra. ¿Eh? Uno es A al cuadrado y otro es S al cuadrado. La desviación estándar de una población es como una O, etcétera, algo así. Pero de la muestra es S. La misma desviación estándar. El promedio de la población es como una U minúscula y el promedio de la muestra es esa X con un guión arriba. Entonces, si es que no entendemos esto de las fórmulas, ¿qué significan esos símbolos? Aquí en estas fórmulas, pues ya sabemos, aquí está la leyenda, qué significa. Y con eso ya podemos ver, ¿cierto? Un procedimiento, ya paso a paso, para que nadie se equivoque. Ya está, digamos, propuesto analíticamente. Dice, tenemos siempre que fijarnos lo que les dije. Si estamos trabajando con datos que forman una población o con datos que forman una muestra, porque hemos visto, tenemos fórmulas diferentes para cuando se trabaje con población o con datos de una muestra. ¿Por qué? Aquí está claro, dice, pues las fórmulas son diferentes. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento para calcular? Pues vamos a ver. Primero, paso 1, no se olviden, calculamos el número de elementos. ¿Cuántos datos son? 2. ¿Por qué? Porque necesitamos para el promedio, ¿cierto? Para sacar el promedio tenemos que dividirlo, la suma de todos los datos tenemos que dividirlo entre el número de datos. Por eso es que necesitamos calcular ese número de datos. Paso 2. Tenemos que calcular las marcas de clase. Ya habíamos dicho que la marca de clase es la sumatoria del límite inferior más límite superior entre 2. Listo. En tercera instancia, ¿qué hacemos? Calculamos el promedio, la media aritmética, ya sabemos. Y después con esos datos ya calculamos la varianza. Y podemos calcular la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de esa varianza, en datos agrupados. Listo. A ver, vamos a verlo con un ejemplo. ¿Ya? Dice, calcular la varianza, dice el ejemplo, calcular la varianza y la desviación estándar de una población de niños a partir de la siguiente tabla. Fíjese, aquí ya está diciendo de una población. Entonces utilizo las fórmulas para población, ¿cierto? Entonces aquí están los datos, edad de niños, ¿no? Desde 0 hasta 8. Ahí están los datos agrupados, los intervalos.
De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. Y ya me han dicho la frecuencia, ¿no? En el intervalo de 0 a 2 hay 7 datos. En el intervalo de 2 a 4 hay 8. En el otro intervalo hay 8, en el último hay 7. Ya está, entonces ya tengo esos datos. Parto de esos datos. ¿Qué hago? ¿Recuerdan cuál era el paso 1? ¿Cierto? Dice, tenemos que calcular el número de elementos. ¿Cuántos elementos son? Entonces dice, aquí, dice, en este caso nos dicen que los datos pertenecen a una población de niños, por lo tanto usaremos las fórmulas de la población. Paso 1. Calculamos, dice el número de elementos. ¿Cómo se calcula? Es la suma de las frecuencias absolutas de cada clase. Como ya me han dado las frecuencias absolutas de cada clase, pues sumo 7 más 8 más 8 más 7. ¿Cuánto es? 30. Ya desarrollé el primer paso. Ya calculé el número de datos. 30. ¿Listo? Entonces, paso 2. Como segundo paso, dice aquí, como segundo paso, vamos a calcular las marcas de clase. Recordemos que la marca de clase es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Y se calcula así. Límite inferior más límite superior entre 2. Por ejemplo, 0 más 2, 2. Entre 2, 1. Ya está. 2 más 4, 6. Entre 2, 3. 4 más 6, 10. Entre 2, 5. 6 más 8, 14. Entre 2, 7. Ya están las marcas de clase. Paso 3. Dice, en el paso 3 se solicita calcular la media de la población, no de la muestra. Estamos trabajando con datos de población. La media poblacional. Y la fórmula es esta. Es la sumatoria de ¿qué? De la marca de clase por la frecuencia absoluta de clase entre el número de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Agregamos una columna pues para ese producto, para marca de clase por frecuencia absoluta de clase. Como ya teníamos las marcas de clase, ya tenemos las frecuencias de clase, en la siguiente columna ponemos este producto, ¿no? Necesitamos, ¿no? Marca de clase por frecuencia de clase. Entonces decimos, marca de clase 1 para la clase 1, ¿cierto? Para el intervalo 1. 1 por su frecuencia 7. 1 por 7, 7. Marca de clase de la segunda clase, del segundo intervalo, 3. Por su frecuencia 8. 3 por 8, 24. Del tercer intervalo, de la tercera clase, ¿cuál es su marca? 5. ¿Cuál es su frecuencia? 8. 5 por 8, 40. De la cuarta clase, ¿cuál es su marca? 7. ¿Y cuántos datos hay ahí? 7 también. 7 por 7, 49. Pero me dice en la fórmula la sumatoria. Entonces voy a sumar 7 más 24 más 40 más 49, me sale 120. Y eso dice entre n, ¿cuántos datos habíamos calculado? 30. No, aquí está, ¿no? 30 datos. Entonces decimos fácilmente 120 entre 30. Esa es la fórmula, ¿no? Aplicamos esta fórmula y me sale 120 entre 30. Entonces la media poblacional, el promedio de la población es 4 años. ¿Listo? Entonces ya tengo el promedio. Muy bien. Paso 4. ¿Cuál es el paso 4? Dice, paso 4, hay que calcular ya la varianza. En el paso 4, calculamos la varianza de la población. Entonces utilizamos la fórmula de varianza de población. ¿Qué necesita en la fórmula? Esto, ¿no? Cuidado. La marca de clase menos el promedio. Y eso elevado al cuadrado.
Y ese resultado multiplicado por cada frecuencia de clase. Entonces necesitamos más columnas, ¿cierto? Nosotros nos hemos quedado hasta esta columna, hasta acá. Necesito marca de clase, aquí otra vez, ok. Necesito marca de clase por media poblacional. Entonces, menos media poblacional. La media poblacional, recuerdan que era 4 años el promedio, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? A la marca de clase le restamos 4. 1 menos 4, menos 3. En el siguiente intervalo, 3 menos 4, menos 1. En el siguiente, 5 menos 4, más 1. En el siguiente, 7 menos 4, más 3. Ya tenemos esto. Marca de clase por menos media poblacional. Para esta operación, para esta de acá arriba. Pero no es ahí, hay que elevarlo al cuadrado ese dato. Entonces hacemos otra columna, ¿no? Para poner marca de clase menos media poblacional elevado al cuadrado. Entonces esa columna estoy poniendo acá. Estoy adicionándole esa columna. ¿Cuál es la marca de clase? 1. No, pero mejor, esto ya tengo, ¿cierto? Marca de clase menos media poblacional es menos 3. Eso nada más al cuadrado. Todo número negativo al cuadrado ya es positivo. Entonces, 3 al cuadrado, 9. 1 al cuadrado, 1. Negativo positivo sigue siendo 1 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Ya tengo esto. Marca de clase menos media aritmética elevado al cuadrado. Ya tengo esos datos para cada clase. Pero me dice en la fórmula, a eso tengo que multiplicarlo por su frecuencia. Pues hago otra columna, ¿cierto? Frecuencia por, ¿cierto? Marca de clase menos media poblacional al cuadrado. Entonces, como ya tengo esta marca de clase menos media poblacional al cuadrado, ya tengo, aquí está, en esta columna. Ok, aquí está. Marca de clase menos media poblacional al cuadrado, ya lo tengo, ¿cierto? Solamente a cada uno de estos datos lo voy a multiplicar por la frecuencia de cada clase. Eso dice, frecuencia de clase por este dato de la columna anterior. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de clase? Aquí vamos. En la primera clase, ¿cuál es su frecuencia? En la primera clase, la frecuencia es 7. 7 por 9, 63. Siguiente clase, ¿cuál es la frecuencia? 8 por 1, 8. Siguiente, también 8 por 1, 8. Último, ¿cuál es la frecuencia? 7 por 9, 63. Y aquí arriba me dice, en la fórmula, de que eso tiene que ser la sumatoria, la suma de todos. Entonces sumo todos estos datos. 63 más 8 más 8 más 63 es 142. Entonces, fácil, ¿no? 142 entre número, dice la fórmula, entre n. N ya sabemos que es 30. Entonces hacemos 142 entre 30. ¿Cuánto es? 473. Y se expresa, como es al cuadrado, se expresa en datos, el dato al cuadrado. En este caso, como es años, vamos a decir, digamos, la desviación estándar es 4.73 años al cuadrado, así tenemos que decir. Y aquí dice, ¿no? Recuerda que la varianza queda expresada en unidades al cuadrado. Por ello nos queda en este ejemplo en años al cuadrado. Y como ya hemos calculado esto de la varianza, esto tenemos que sacar, para la desviación tenemos que hacerlo en raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, en quinto paso, último paso, calculamos la desviación estándar. Y recordamos de que la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. La varianza era 473, que acabamos de calcular, y la raíz cuadrada de 473 es 2.175. Entonces, en datos agrupados es eso. ¿Listo?
Para reforzar esto, tienen esta tarea, ¿ya? Aquí está, en la misma diapositiva. Esta diapositiva está en la plataforma. Entonces, en la última está esta tarea. Para practicar la varianza y la desviación estándar con datos agrupados poblacionales. Aquí dice, ¿ok? Dice, calcular la varianza y desviación estándar de las edades de una población de niños. Población. Van a aplicar fórmula de población. Con esta tabla, 3 intervalos nada más, ¿ya? Para reforzar esta práctica. Y eso, a ver, esta tarea lo van a tener que subir a la plataforma hasta el jueves próximo. ¿Ya? Estoy hablando del jueves 12. Hasta el 12 tienen para subirlo a la plataforma. Lo voy a ya está, ¿cierto? Está en la diapositiva la tarea, pero yo voy a generar una tarea para que lo envíen por ahí. ¿Ok? Ya está. Entonces, jóvenes, me he pasado 2 minutos, disculpen. Ya, disculpen. Y ya pues, el domingo entonces hemos quedado, reitero, a las 9:30. Van a bajar el ejercicio de la plataforma, desarrollan, tienen 35 minutos para subir la tarea por la misma vía, ¿ya? Como tarea lo suben. Nada más, insisto, no hay opción, profesor, que por el WhatsApp mejor se lo envío a su correo, que no tuve complicaciones, eso por favor, tomen todas sus precauciones, pero todas, ¿ya? Ok, muchas gracias y pues hasta el día domingo. Que les vaya bien. Au revoir, adiós, goodbye. Muy bien, cuídense mucho, hasta luego.